Pastor, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase sobre idiomas bíblicos, introducción a los idiomas bíblicos. Y vamos a estar hablando el día de hoy, creo que la clase pasada hemos visto un poco acerca del contexto cultural, acerca de la cultura griega, ¿no? Contexto cultural del mundo griego, que nos va a permitir tener un conocimiento un poco más amplio acerca de el mundo griego y de lo que vamos a ver ahora como el griego koiné. Antes de ver las bases de lo que es antes de ver las bases de lo que es la gramática griega, porque a partir de ahora vamos a estar viendo griego, eh, vamos a conocer un poco sobre la historia de la transmisión del texto griego. Cuando hablamos del texto griego nos referimos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo la historia de la transmisión del texto griego del Nuevo Testamento, ¿ok? Bien, ¿qué manuscritos nosotros empleamos para poder reconstruir el texto del Nuevo Testamento? ¿Ve? ¿Qué manuscritos nosotros vamos a emplear para poder reconstruir los textos del Nuevo Testamento? Este recuento de manuscritos nos va a permitir a nosotros poder tener un texto griego del Nuevo Testamento más original. El estudio, el cotejo de manuscritos se llama crítica textual. No vamos a hablar ahora de la crítica textual, pero vamos a hablar de los distintos manuscritos que han servido para la reconstrucción del texto del Nuevo Testamento. La mayoría de estudiosos está de acuerdo en que finalizando el siglo I después de Cristo, ya se habían escrito todos los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis. Es decir, hasta el siglo I después de Cristo, ya estaban todos los libros del Nuevo Testamento escritos, ya todos ya estaban escritos. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el papiro griego más antiguo del Nuevo Testamento es conocido como el papiro 52 o también conocido como el P52. Antonio Piñero, comentando acerca de este papiro antiguo, escribe: el límite para fechar el cuarto evangelio lo indica el papiro 52, que transcribe algunos versículos del capítulo 18, verso 31 y 33, y verso 37 al 38. Y el papiro del Evangelio de Juan se ha estudiado y determinado que la fecha de composición de ese papiro fue entre el año 125 y 130 después de Cristo. Entonces, eso quiere decir que si el papiro data del año 130 después de Cristo y por lo menos han pasado algunos años de transmisión desde este papiro al original de Juan, digamos unos 30 o 40 años, entonces el Evangelio de Juan tiene que haberse escrito alrededor del año 90 o 100 después de Cristo. Año 90 o 100 después de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos permite a nosotros conocer un poco más de los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. El papiro más antiguo, P52. ¿Qué contiene? El Evangelio de Juan, unos cuantos versículos del Evangelio de Juan, papiro que es fechado en el año 125 o 130, y que por ende, considerando unos 40 años de transmisión, por lo menos pudiéramos llegar al Evangelio de Juan redactado a finales del siglo I. Entonces, la mayoría de estudiosos está de acuerdo en que todos los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis fueron terminados de escribirse
a finales del siglo I, no más allá. Hay algunos estudiosos que creen que sí, pero no. Lo más probable es que ya todo el Nuevo Testamento haya sido redactado hasta finales del siglo I. Muy bien, ya en el siglo II vamos a encontrar una primera traducción del Nuevo Testamento. Y es una primera traducción del Nuevo Testamento en idioma arameo. A eso se le conoce como la Peshita aramea. Peshita aramea es la traducción aramea de aramea siriaco, ¿no? Es un siriaco arameo del Nuevo Testamento, no solamente del Nuevo, sino también del Antiguo. Pero ya como el Antiguo había sido escrito muchos siglos antes y ya había copias de manuscritos en arameo del Antiguo Testamento, se completó la primera Biblia en completar Antiguo y Nuevo Testamento en otro idioma, una traducción fue la Peshita aramea. Para el siglo III, ya para el siglo III, nos vamos a encontrar con la versión copta. Los coptos eran griegos egipcios que vivían en el norte de Egipto y que por la vasta influencia judía cristiana hicieron su propia religión cristiana y emplearon el copto para poder preservar los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, el, la primera versión copta de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, aparece en el siglo III. Así que si alguien quiere reconstruir el texto del Nuevo Testamento, tiene que empezar con los papiros más antiguos, luego empezar la comparación con la Peshita aramea, luego sigue la comparación con la versión copta, que es la versión griega egipcia del Nuevo Testamento. Luego tenemos las citas que hacen los padres de la iglesia sobre el texto del Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia, en sus distintos escritos, nos han legado a nosotros distintas citas del Nuevo Testamento. Y esas citas se constituyen también en un testimonio escrito del texto del Nuevo Testamento que los padres de la iglesia manejaban cuando hacían sus escritos. Así que tenemos escritos de diversos padres de la iglesia, de manuscritos del Nuevo Testamento, desde el siglo IV hasta el siglo VII. Es decir, si alguien quiere reconstruir el texto del Nuevo Testamento, para reconstruir el texto del Nuevo Testamento, pues necesita la Peshita aramea, los papiros más antiguos que haya del Nuevo Testamento griego, la versión copta, comparar con la cita de padres de la iglesia. Por ejemplo, solamente hablando de algunos padres de la iglesia, tenemos nosotros Justino Mártir. Justino Mártir hace una cita de los evangelios en 268 versículos. Son 268 citas de los evangelios que hace Justino Mártir. 10 veces cita Hechos, 43 veces cita las epístolas paulinas, 6 veces las epístolas generales y 3 veces el libro de Apocalipsis. En total, Justino Mártir cita el Nuevo Testamento 330 veces. ¿Ve? Ahora, Ireneo de León, otro padre de la iglesia, del siglo II, él cita los evangelios 1038 veces, Hechos de los Apóstoles 194, las epístolas paulinas casi 500 veces, las epístolas generales 23 veces, y el libro de Apocalipsis y Ireneo de León lo cita 65 veces. Es decir, estamos hablando de cerca de 1819 alusiones, citas textuales
que hace Ireneo de León del Nuevo Testamento. A eso se le añade las citas del Nuevo Testamento que hacen Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, Eusebio, etc. Solo en los escritos de estos 7 padres de la Iglesia vamos a encontrar más de 36.000 alusiones al Nuevo Testamento. 36.000 alusiones al Nuevo Testamento. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque no fueron los únicos 7, hubo muchos padres de la Iglesia que citan el texto del Nuevo Testamento. Y esas citas se usan como un testimonio fidedigno del tipo de texto que usaban los padres de la Iglesia cuando componían sus escritos. De esta manera que se puede deducir cuál fue el texto griego que ellos leyeron al momento de citarlo. ¿Se da cuenta? Ahora, no solamente tenemos la Peshitta aramea, la versión copta, alguno que otro papiro antiguo del siglo I, siglo II específicamente, sino que ahora también nos va a servir a nosotros los códices más antiguos y la versión Vulgata Latina. ¿Por qué es importante estos códices antiguos? Hay 3 códices que son muy importantes. El Códice Alejandrino, códice es un libro de pergamino. Los pergaminos se enrollaban, pero a alguien en algún momento se le ocurrió, en vez de enrollarlo, encuadernarlo. Y de ahí salen los primeros libros. A eso se le llaman códices. Ahora, hay 3 códices griegos que son muy importantes. ¿Ve? Códices griegos que son muy importantes. ¿Ya? El Códice de Alejandría, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. ¿Ya? Son los 3 códices más antiguos. Y la Vulgata Latina también es un testimonio importante, pero no es tan significativo. ¿Y por qué es importante pero no significativo? Porque la Vulgata Latina ha sido escrito en latín y el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Así que aunque la versión Peshitta, Copta y Vulgata lo que van a permitir es tener de alguna manera eh, un texto, ¿cómo se puede inferir, no? En arameo, en copto y en latín se puede inferir cómo era el texto original que leían los traductores. No obstante, al ser una traducción, se pierde del camino las palabras originales que pudo haber usado el autor. Así que lo mejor siempre va a ser recurrir al griego, papiros más antiguos en griego, o bien los códices más antiguos griegos que tenemos. Ahora, ¿por qué el P52, papiro 52, a pesar de ser griego, no es uno de los más importantes? O sea, es importante para determinar la fechación del libro de Juan, pero no es importante para la crítica textual. ¿Y sabe por qué no es tan importante y significativo para la crítica textual? Básicamente porque textos los textos antes de los códices más importantes son textos fragmentados, son papiros. Los papiros se hacían de hileras de hojas de papiro, ¿no? De cañas de papiro, que se escurrían, se entretejían y salían las hojas de papiro. Con un tipo de tinta que era fácilmente absorbente y fácil de perderse por los años, el papiro quedó en desuso. ¿Se da cuenta o no? Y por eso comienza a emplear lo que es el pergamino. El pergamino era láminas, hojas de lámina, pero hechos con el cuero de los animales, piel de carnero, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Entonces, de esta manera, los papiros se conservaban mucho mejor. Perdón, los pergaminos se conservaban mucho mejor que los papiros. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos los códices, son el testimonio griego y no solamente griego, más completo que tenemos del texto del Nuevo Testamento. Mire, ¿ah?
Mire, son el testimonio más antiguo, siglo III, siglo IV, pero a la par son también el testimonio más completo del Nuevo Testamento griego, porque los papiros son fragmentarios. ¿Me dejan entender? Los papiros no están completos todo el Nuevo Testamento, pero los códices sí han guardado todo el Nuevo Testamento casi por completo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nosotros el Códice Alejandrino, por ejemplo, el Códice Alejandrino, el Códice Efraímico, que por si acaso era un palimpsesto. ¿Qué significa palimpsesto? Que era un texto griego del Nuevo Testamento del siglo XII, que alguien por allí agarró y borró el texto griego del Nuevo Testamento y encima comenzó a escribir cosas seculares. Cuando alguien se da cuenta que la tinta original de ese texto era una transcripción del texto griego del Nuevo Testamento, pues se trató de recuperar y se usa hasta el día de hoy la reconstrucción del Códex Efraímico para hacer crítica textual, para hacer comparación de manuscritos del Nuevo Testamento. Pero también está el Códice de Beza. Esos son los códices más importantes del Nuevo Testamento que se habían conservado hasta ese momento. No solamente eso, también aparecieron los leccionarios griegos. ¿Qué cosa eran los leccionarios griegos? Los leccionarios eran porciones del texto bíblico del Nuevo Testamento que se escribían en hojas para leerlo en el culto público. Ahora, esto es importante porque en la época antigua no se podía llevar, o era muy cansado, muy tedioso tener que llevar todo un rollo, ¿verdad? De pergamino a la sinagoga o a la iglesia para tener que leer y buscar un pasaje bíblico. Pero si todo se hacía cortando en papiros el pie de la piel de los animales, ¿no? Entonces, allí comenzaban a poner el texto del Nuevo Testamento griego. Y al poner el texto del Nuevo Testamento griego, esos fragmentos se usaban para el culto público en el Imperio Bizantino. Y esos fragmentos usados en los cultos públicos del Imperio Bizantino se llamaron leccionarios. Eran para leer el texto del Nuevo Testamento. Pero al ser copias de manuscritos antiguos, también son importantes para la reconstrucción del texto del Nuevo Testamento. Luego llegamos al siglo XVI. En el siglo XVI vamos nosotros a encontrar lo que es el textus receptus, el texto recibido. ¿Y qué es el texto recibido? Erasmo de Rotterdam, en 1516, era un humanista que había cogido diversos manuscritos griegos, los había compilado en un solo texto griego y fue el primero, oiga, Erasmo de Rotterdam fue el primero que motiva la traducción de la Biblia, pero ya no desde el latín, como era la tradición católica, sino que promueve la traducción de la Biblia desde los idiomas originales, griego y hebreo. Y para esto emplea algunos manuscritos griegos tardíos para hacer su propia versión del texto griego del Nuevo Testamento. Ese texto fue escrito en 1516, pero tuvo distintas correcciones, ya para 1519, 1522, 1527 y 1533. Son las distintas revisiones que tenía el texto recibido, también conocido textus receptus o texto recibido. ¿Por qué texto recibido? Porque fue el texto que se recibió de la transmisión del texto griego, ¿no? Fue el texto griego que se recibió de la transmisión del Nuevo Testamento. Por eso se llama texto recibido. Luego, Buenaventura y Abraham el Sebir
introdujeron, fueron los primeros que llaman al texto griego del Nuevo Testamento texto recibido. Y lo llaman así parte del prefacio de introducción del texto en 1633. El textus receptus o el texto recibido fue la base para las traducciones antiguas. Es decir, la versión del oso, hoy conocida como Reina Valera, la versión King James, la versión del Rey Jaime, y la versión de Lutero en 1534 son traducciones del Nuevo Testamento griego hecho por Erasmo de Rotterdam, trabajo que se conoció y se conoce hasta el día de hoy como el texto recibido, el texto recibido. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí todo está claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, Para resumir, para resumir, si alguien quiere reconstruir el texto griego del Nuevo Testamento, necesita tener los papiros más antiguos, comparar con otras versiones no griegas, como la Peshitta aramea, versión copta, la Vulgata latina, comparar con códices más antiguos, el Códice de Beza, el Códice Efraímico, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, Sinaítico, distintos códices. Luego necesita comparar los leccionarios griegos, fragmentos del Nuevo Testamento griego, transcritos en papiro o en pergamino para poder leerlos en el en el culto público. Luego tenemos las primeras versiones críticas. Acá empieza lo bueno con los estudios bíblicos, con las primeras versiones críticas. Estos dos señores que usted ve acá se llamaban Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Ellos se llamaban Westcott y Hort. Eran dos eruditos del siglo XIX que buscaron, ellos buscaron tener un texto griego del Nuevo Testamento, aunque ya había uno, el de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Conocido como texto recibido. Pero ellos querían tener un Nuevo Testamento griego más purificado. ¿Y cómo se iba a llegar a la purificación del texto? Por medio de la comparación de manuscritos, ¿verdad? Por medio de la comparación de manuscritos se podía tener un texto recibido mucho más purificado. ¿Ok? ¿Y qué hicieron ellos? Consultaron en su época los manuscritos más antiguos en griego que existían, cosa que no había hecho Erasmo de Rotterdam. Porque Erasmo de Rotterdam, cuando hace su versión griega del Nuevo Testamento, solamente emplea manuscritos que él conocía en ese momento. Pero para la época de Westcott y Hort, ya habían manuscritos que se habían encontrado nuevos, ¿ve? Y los estudios bíblicos estaban en alza en aquella época. Así que al día de hoy, ¿qué hicieron Westcott y Hort? Dieron el primer paso para tener un texto más purificado por medio de la comparación de manuscritos y emplearon los manuscritos más antiguos que había, Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Alejandrino. Los compararon y comenzaron a tener el Nuevo Testamento griego. Pero el Nuevo Testamento griego hay dos versiones. La versión Stle Alan, que es la versión número 28, y la versión SVS, es decir, la versión crítica de las Sociedades Bíblicas Unidas, alemana, ¿no? Son quinta edición. Entonces, estos son los dos textos griegos más críticos, es decir, bien estudiados, bien redactados, en comparación a cualquier otro texto recibido. ¿Ok? Este es un trabajo ejemplar que ha permitido la comparación de todo el texto del Nuevo Testamento con otras versiones, la cita de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si una frase, una palabra o una anécdota no estaba
en la tradición, o no estaba en la tradición que hacían, pues se buscaba, ¿no? Por medio de la investigación de los padres de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno mira, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno mira el texto griego de VS o de Nestlé Aland, abajo, en las notas al pie de página, usted se va a percatar que hay muchísima información de la comparación de manuscritos y manuscritos. Es espectacular. Y le va a permitir a usted sacar una mejor conclusión de cómo debió haberse entendido, interpretado o inclusive traducido un texto griego del Nuevo Testamento. ¿Ya? Muy bien. Lectura crítica de la versión griega de Nestle Aland número 28. Acá les voy a enseñar a grosso modo cómo se lee, cómo se lee unas notas críticas en la Sociedad Bíblica Alemana. La Sociedad Bíblica Alemana es la sociedad que publica el texto griego del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, encontramos Paulos, Apóstolos Cristo Jesús, dia telematos teutos hagios tois usin en Éfeso, kai pistois en Cristo Jesús. Eso es como se lee en el griego. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso, fieles en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, este es un versículo, esta es la traducción y lo que está abajo es cómo leer las informaciones críticas que aparecen para estudiar el pasaje. Por ejemplo, acá, miren, al lado de Cristo, usted se va a dar cuenta que hay como una S pequeña, ¿no? ¿Se da cuenta o no? Hay como una S pequeña. Y esa S te indica que hay una transposición. ¿Qué significa transposición? O sea que está invertido. En algunos manuscritos no se lee Pablo apóstol de Jesucristo o de Cristo Jesús, sino que en algunos manuscritos se lee Pablo apóstol de Jesús el Cristo. O sea, en vez de Cristo Jesús, Jesucristo. Es una variación nomás del nombre, ¿ya? Una variación del nombre. Ahora, alguien diría, ¿cambien algo? No cambien nada, pero hay manuscritos que lo leen al revés. No Jesucristo, sino Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, las notas críticas, ¿de qué te sirven? Para poder ver cómo en los distintos manuscritos hay algunas variantes de lectura. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, las versiones griegas de Nestle Aland y de la Sociedad Bíblica Alemana o de las Sociedades Bíblicas Unidas, esos textos griegos, que son dos textos griegos diferentes, cumplen finalmente la misma función. Te dan el texto griego y te dan información de palabras, de frases o inclusive de versículos que no aparecen en los textos griegos más antiguos. ¿Cómo lo ven? Extraordinario trabajo que han realizado estudiosos y eruditos en la materia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Tremendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dice esta pequeña S, te dice del versículo 1, te lo van a explicar acá. Y te dicen letra S. Eso significa testigos de lectura. O sea, ¿en qué pasajes se lee Cristo Jesús? Se lee en qué libros. Acá te muestra. En todos estos libros de acá. ¿Ya? O sea, a ver un ratito. Está la lectura Cristo, así como está acá, Cristo Jesús. La lectura se encuentra en el Códice Sinaítico, Alejandrino,
Estos letras mayúsculas son códices, ¿ya? Son códices. Estos números son textos griegos leccionarios. Son leccionarios, ¿ya? Manuscritos leccionarios. Luego, también aparece en la versión itálica, en la Vulgata Latina y aparece en la versión siríaca. ¿Se dan cuenta? O sea, ya uno comienza a darse cuenta cuáles son los testigos de lectura de la frase Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Ya? Ahí uno se da cuenta. Luego te van a decir cuáles son los testigos de la lectura Jesucristo, o sea, al revés. ¿Y cuáles son esos testigos de lectura? El papiro 46, tenemos los códices unciales, o sea, códices con letras mayúsculas, códices con letras minúsculas, ¿ve? También algunas versiones de la Vulgata Latina, algunas versiones de la Siriaca, ¿no? Y también los padres de la iglesia, algunos padres de la iglesia, como Ambrosio, por ejemplo, ¿no? Tienen la lectura Jesucristo y no Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Ok? Muy bien. Luego te aparece como que esta pequeña escuadra, ¿no? Antes de Tous o Usin. ¿Y qué significa eso? Que aquí se ha sustituido que están. O sea, se ha tenido que añadir la frase que están. Porque literalmente, si no lo añades, se leería así. Se leería Pablo, apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, a los santos, a los santos que están. Y te está diciendo, esta pequeña escuadra de aquí, en la frase que están, ya te está indicando que algunos manuscritos no leen tois ou sin, que significa aquellos que están, sino lee tous pausin. Y tous pasin significa todos, a todos los que están, ¿ya? Entonces, no que están, sino a todos los que están. ¿Se da cuenta? Se le agrega la palabra todos o cambian la palabra están por todos, ¿ya? Ahora, ¿quiénes leen la palabra todos en ese manuscrito, en ese texto? Pues lo leen todos estos que están acá, todos estos testigos que están aquí. Leen la palabra todos, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahora, dice, ¿y cómo yo puedo saber, pastor? ¿Cómo yo puedo saber qué significa Aleph, qué significa A, F, G, Psi, qué significa 1739? ¿Cómo yo lo puedo interpretar? Las Biblias que le he mostrado hace un momento, esas Biblias griegas, vienen con un índice de todos los números, de todas las letras, viene con un índice de cómo interpretar las distintas abreviaturas. ¿Me deja entender? Entonces, usted con ese índice va a poder interpretar las abreviaturas y saber cómo se lee cada códice, cada leccionario. Es más, vienen hasta con la fechación ya también de esos manuscritos. Y usted lo va a poder interpretar sin problema. ¿Ok? Muy bien. Voy a tomarle foto, pero hágame recordar. Del que yo tengo, le voy a tomar foto para que ustedes puedan ver también y lo puedan usar también, ¿por qué no? Muy bien. Ahora, mire aquí, la frase en Éfeso está entre corchetes y aparece un cuadrado antes de la frase. ¿Y qué significa eso?
te está diciendo que la frase en Éfeso ha sido una frase que ha sido omitida del texto original. Es decir, que muchos manuscritos no tienen la frase en Éfeso. Por lo tanto, lo que el texto bíblico dice realmente, posiblemente se leía, era Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a todos los santos que están y que son fieles en Cristo Jesús. O sea, en Éfeso, esa frase en Éfeso ha sido una frase que ha sido suprimida. No está en los manuscritos más antiguos. ¿Cuáles son los testigos de la omisión? ¿Cuáles son los manuscritos que no tienen el texto de en Éfeso? El papiro 46, el códice sinaítico, el códice vaticano, algunos leccionarios. Marción también omite que la carta haya sido escrita para Éfeso. ¿Se cuenta? Entonces no es capricho de una persona. Lo que encontramos en la crítica bíblica, en la crítica textual, en este trabajo que realiza la Sociedad Bíblica Alemana y otras entidades para tener un texto griego más purificado, lo que se encuentra son evidencias y las evidencias son los manuscritos. ¿Me dejan entender? Los manuscritos van a dar testimonio de cómo han sido redactados algunos pasajes del Nuevo Testamento. Muy bien, pero también hay algunos manuscritos que sí preservan la lectura original, ¿no? Que sí presentan la lectura original de en Éfeso. Y ahí, aquí encontramos también otros manuscritos que tienen esta lectura original, ¿no? Muy bien. Entonces, este es solamente para que usted se dé cuenta cómo se lee las notas críticas que aparecen en una Biblia de estudio, una Biblia griega o en una Biblia e inclusive hebrea también, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas, hermanos? ¿Alguien tiene Pastor, Dios alguna le pregunta? bendiga. Sí, bueno, buenas. Pastora, ¿cómo nos damos cuenta que el manuscrito más antiguo? Porque tenemos el texto, como dijo usted hace ratito, ¿cómo nos damos cuenta de cuál es el del texto más antiguo? Ya, cuando se descubren los papiros o los códices, estos tienen que pasar por un trabajo de examen del carbono 14. Y por medio de la fechación del carbono 14 se determina la antigüedad de los manuscritos. Pero, como les acabo de mencionar, las versiones griegas de Nestle Aland VS o también las versiones griegas, la versión griega de Nestlé Aland, vienen con un, voy a tomarle foto, vienen con un pequeño papelito sobre cómo interpretar los números, cómo interpretar las letras de los papiros y todo lo demás, y al lado te viene la fecha de cada papiro, ¿ok? Pero es evidentemente un trabajo notable el que han hecho diversos eruditos para tener un texto crítico como el que tenemos ahora, ¿no? No sé si me dejé entender. Muy Y bien. sin computadora, va, pastor. Claro, y sin computador en esa época, ¿no? Bueno, por lo menos Westcott y Hort, que fueron que sin computador hicieron el trabajo. Pastor, entonces no están fechados, ¿verdad? Los manuscritos griegos sí están fechados. Claro que están fechados. Pastor, entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que usted nos dio de que en unos aparece que sí estaba para Éfeso y en otros que no, ¿a cuál le creemos? Ya, lo que se tiene que hacer cuando hay variantes de lectura es que el traductor trate de determinar si hay peso, ¿no? Si hay peso en la evidencia interna para determinar si es que la frase se añade o se quita.
Ahorita les voy a enseñar yo algunas reglas simples, básicas de crítica textual para que se den cuenta si realmente pudo o no haber sido escrita la carta para Éfeso, ¿no? Ahorita les voy a responder esa pregunta un poco más adelante, hermano. Profesor, ¿y cuándo aparecen los textos espurios? En el mismo proceso de transmisión, lo que pasa es que, ¿se acuerdan el texto del Antiguo Testamento? El texto del Antiguo Testamento que tenemos nosotros en comparación con los manuscritos de Qumran es un texto que difiere solamente en un 5%. O sea, es casi fidedigno en todo lo que encontramos, casi, casi fidedigno. Pero en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento hay más variantes que manuscritos. Hay muchas variantes. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿a qué se debe esto? ¿Quién infiere? El que me dice correctamente la respuesta se va de vacaciones hasta fin de año y le pongo 20. Ahí está. Por una parte, por las diferentes épocas que se escribieron, y por diferentes autores, diferentes escenarios también. Entonces, lo que hay que tener Ya, en cuenta. pero en el Antiguo Testamento también tenemos distintos escenarios, Sí, distintos señor. copistas. Pero ¿cuál Sí, sería la señor. Y diferencia de diferentes por qué el épocas. Antiguo Testamento fue mejor preservado que el Nuevo Testamento? ¿Por qué los manuscritos del Nuevo Testamento tienen más variantes? Hay una Por razón muy importante. ¿Alguien la sabe? la Pastor, crítica textual, bueno, profesor. en el caso, los judíos sí eran más estrictos, ¿no? En cuanto al copiado de un manuscrito a otro. Tenían que contar las letras, tenían que contar las palabras. Bueno, eso es lo poco que sé. No así con el Nuevo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento habían lo que se llaman los soferim, que era una casta que se dedicaba a copiar y que tenía reglas para copiar. Y era una Estas. profesionalización del copiado del texto del Antiguo Testamento. Pero el texto griego del Nuevo Testamento no es preservado por copistas profesionales, es preservado por cristianos, algunos analfabetos, que simplemente copiaban los símbolos porque los veían, muchas veces por cristianos que andaban en persecución y tenían que escribir lo más rápido posible para llevarse un pedazo de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Por eso es Y que ahí están terminan habiendo más variantes de lectura en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. o sea que ahí están las escuelas de los profetas. No, las escuelas de ¿Me los deben decir? profetas es en el Antiguo Testamento. Estamos hablando Sí, del pero Nuevo ahí Testamento. están las escuelas de los copistas. Ya, habían escuelas Cada de uno de ellos. copistas, pero no era la escuela de los Sí, señor. profetas, pero sí había escuela de copistas, se llaman los oferim. Me refiero a escuelas de copistas. Sí, señor, esa parte. Sí, 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 correcto, sí, escuela de copistas. Pastor, a ver, no sé si entendí bien. Entonces, habían cristianos que no sabían escribir, no sabían leer, nada más copiaban pues los signos, aunque no supieran lo que estaba diciendo o entendí mal. En algunos casos, por eso es que han habido muchas variantes de lectura, ¿no? Inclusive han habido copistas cristianos que no sabían el griego, sí sabían otros idiomas, ¿no? Y por preservar el texto griego, simplemente copiaban símbolos. Eso se ha visto, por ejemplo, curiosamente, en la Septuaginta. Miren acá. A ver, ¿dónde está? Ahí donde se usan los símbolos para poderse comunicar ellos. Entonces, Sí, miren, el nombre de Dios en hebreo es así, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el nombre de Dios en hebreo, ¿sí o no? Y los copistas de la Septuaginta que no sabían hebreo, cuando la Septuaginta, miren, cuando la Septuaginta se traduce, era imposible pasar en griego el nombre de Dios, Yahvé. ¿Y qué hicieron? Lo copiaron con letras hebreas. Entonces, tú mirabas todo el texto griego y el nombre de Dios lo mirabas con letras hebreas.
porque era imposible pasarlo al griego. ¿Me dejo entender o no? Entonces, ¿qué pasaba? Que los copistas de los manuscritos de la Septuaginta, cuando miraban esto y no sabían leer hebreo, lo que hacían era hacer esto en griego. Hacían esto en Sí, griego. señor. Pregunta, ¿se parecen o no se parecen? Ligeramente, No, no se, ligeramente, no, ¿no? no se parecen, no se parecen. Ahora, acá dice, en griego dice pipí, eso es lo que dice, en griego. ¿Se da cuenta? Pero ellos no sabían qué decía acá y no sabían cómo interpretarlo. Y lo que hicieron fue una transcripción gráfica, ¿no? Hicieron una no transliteración, un traslado de lo que ellos entendían que era. Y por eso en algunos manuscritos aparece el nombre Pipí como el nombre de Yahvé. ¿Me dejo entender o no? No, lo más Sí, parecido. señor, porque están en la época de ellos. Claro, Mm. entonces, ahora imagínense, si esto pasó en las traducciones de la Septuaginta, también pudo haber pasado en algunas traducciones, ¿no? O en algunos manuscritos del Nuevo Testamento, donde gente a veces, por querer preservar el manuscrito, trataba de hacer lo que podía. ¿Me dejan entender o no? Inclusive en otros... Por eso es que, como no fue una profesionalización, no habían escribas profesionales entre los cristianos, los manuscritos se van copiando y se copian y se copian y se copian como puedan. Y por eso hay Que, muchas variantes de lectura en el Nuevo Testamento. y que por misericordia de Dios que se pudo conservar todos sus escritos, porque miren que toda la persecución que ellos tuvieron, llevándolo al exilio, antes hay algo de ellos, gracias a Dios, ¿no? Claro, claro. Mm. A pesar de eso, miren, el trabajo, o sea, siendo que hay varias variantes de lectura del Nuevo Testamento, las versiones críticas del Nuevo Testamento, o sea, la Nestlé Aland, edición 28, y la Biblia griega de las Sociedades Bíblicas Unidas, la quinta edición, estas dos versiones griegas lo que hacen es tratar de mejorar el texto. ¿Y cómo mejoran el texto? Comparan Juan 1:1 con todos los manuscritos que hay. Van sacando deducciones, sacan lo que pudo haber sido agregado, agregan lo que pudo haber sido quitado y mejoran el texto como pudo haber sido originalmente. ¿Me dejas entender o no? Y eso es crítica textual. Ahora, hay muchos hermanos que le tienen miedo a esto, porque dicen la palabra de Dios no puede ser quitada ni añadida, ¿no? El que le quita, le ponga es raído del libro de la vida. Claro, y que inclusive, por ejemplo, ¿no? Hay textos del Nuevo Testamento que ni siquiera aparecen en las versiones más antiguas. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, del versículo 9 al versículo 20, donde habla acerca de Jesús presentándose a María Magdalena, Jesús presentándose a los de Maús, y luego si ponen las manos sobre enfermos sanarán, hablarán nuevas lenguas, si pisaren serpientes no les harán daño. ¿Se acuerdan o no? Todos esos textos, Marcos 16 9 al 20, no aparece en los textos más antiguos del Códice Sinaítico, Alejandrino, Vaticano, y los padres de la iglesia tampoco lo citan. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de la historia alguien añadió ese final a Marcos, pero no es un final original. ¿Sí me dejan entender o no? Sí, señor. No es un final original, alguien lo añadió. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacar ese final de Marcos o lo vamos a dejar ahí? No, yo pienso que está ahí por algo, está ahí, ¿no? Lo más importante es retener lo bueno para nosotros y para la conexión que estamos manejando. Es lo que Claro, tenemos que pero hacer, tenemos que ser hasta, espiritual. ojo, hasta iglesias se han dividido por eso. Porque hay hermanos que dicen, el final de Marcos debe quedarse ahí. Otros dicen, no, el final de Marcos no debe estar porque no fue original. Y la verdad es que no fue original. Por eso es que las versiones modernas, como la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, NBI y otras, no agregan el final de Marcos.
porque el consenso académico es que nunca estuvo ese final en el texto original de Marcos. ¿Me dejan entender o no? Pero hay hermanos que han satanizado estas versiones, dicen que el diablo ha guiado a esta gente para quitarle al texto bíblico la palabra de Dios. No, no, no ha sido el diablo. Han sido eruditos, profesionales, muchos de ellos han amado a Dios, aman a Dios y hacen ese trabajo porque, pregunta, ¿usted quisiera o no quisiera tener un texto griego tal y como salió de la pluma de los apóstoles? Claro, yo creo que todos quisiéramos tener un texto griego purificado y por eso es la crítica textual, para tener un mejor texto griego tal y como salió de la pluma de los apóstoles. ¿Hasta ahí está claro o no? Muy bien. Sí, señor. Pero vemos ahí que eso está ahí, pero no porque ellos quieran meter la mano ahí para hacer daño, ¿no? Para nuestro beneficio, no terminar esa parte, ¿no? Claro, ahora, no es el único final de Marcos, ¿ah? Hay tres textos diferentes sobre el final de Marcos. Claro, ninguno de los tres es realmente de Marcos, pero en algún momento algún copista quiso darle un final a Marcos y por eso es que hay tres versiones diferentes. La de la Reina Valera es la versión larga, pero hay una versión corta también del final de Marcos. Pero bueno, ¿cómo acababa Marcos? No, nunca lo sabremos, a menos que nos muramos y nos vayamos a verlo a Marcos al cielo. Pero Le preguntemos. cómo acababa, no lo vamos a saber. Tenemos reconstrucciones o invenciones posteriores y lo que aparece en la Reina Valera y en otras versiones son solamente finales agregados, pero no son los finales originales de Marcos. Hermano, Sí, perdón, hermano. y ese es el Perdón. ejemplo, ese ejemplo de Marcos, ¿será el único o hay más en el Nuevo Testamento que no sabemos? O al menos yo no había escuchado, ¿no? Ya, hay algunos textos, por ejemplo, eh, el caso de la mujer adúltera, capítulo 8 del libro de Juan. Esa perícopa del capítulo 8 de Juan, del verso 1 al 12, probablemente no sea Juanino, ¿ya? No sea Juanino. Es decir, en algunos manuscritos la historia aparece en Lucas. En otros manuscritos la historia aparece en otro lugar, no en el capítulo 8. ¿Me dejan entender o no? Ahora, yo les pregunto, miren, la historia de la mujer adúltera es una historia juanina, no es juanina. Es decir, Juan no fue el autor. Hasta ahí vamos a estar claros. ¿Y cómo sé que no es el autor? Porque dentro de la historia hay palabras, términos, construcciones que no usa Juan en todo su libro. Entonces, si Juan no usa estructuras ni palabras en todo su libro que sí aparece en esa sección no es juanina, pues sí o no. Ya, eso va por un lado. Ahora, el hecho de que Juan no haya escrito la historia de la mujer adúltera, ¿significa entonces que la historia es falsa? No necesariamente. La historia puede haber sido absolutamente real, ¿sí o no? Pero como antiguamente las historias se preservaban de manera oral, esa historia sucedió en el pasado real. Los cristianos preservaron la historia de manera oral y en algún momento alguien dijo, oye, vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Lo escribieron y dijeron, vamos a insertarlo en algún lado para que no se deje de recordar. Y algunos lo metieron en Juan 8, otros lo metieron al final de Juan, otros lo metieron en Lucas. Pero que la historia ha sido real, sí. Pero que no es de autoría juanina, también no es de autoría juanina. ¿Ok? No sé si me dejan entender hasta ahí. Sí, señor, es lo que dice Deuteronomio, ¿no? Que cuando vemos cuando Josué, cuando pasó y las piedras, las pintaron, las dejaron ahí para qué, para recordatorios de sus generaciones. Ya, Y lo mismo que está pasando ahorita. ya. En este caso, la historia pudo haber sido fidedigna, pero alguien la escribió y lo insertaron en los evangelios. Ahora, eso se aceptó como canónico. Ya en los concilios cristianos, la historia se acepta como canónica, aunque no haya sido escrito por Juan.
Pero ya está, es la palabra de Dios, está ahí. Sí, hermana Claudia, Pastor, quería preguntarle sobre la coma juanina. ya. La coma juanina también es otro caso en donde los eruditos están de acuerdo que en los textos más antiguos del Nuevo Testamento, Códice Sinaítico, Vaticano y Alejandrino, no aparecen, no aparecen. Ahora, ¿qué cosa es la Trinidad? Yo esta semana voy a enseñar acerca de la Trinidad. También tengo algunos videitos donde hablo acerca de la Trinidad. Si me piden, se los voy a pasar. Pero, la Trinidad, a ver, alguien que me defina qué cosa es la Trinidad, pero sin herejía, por favor. A ver, defíname Trinidad. ¿Ya han pasado el curso de teología? Un solo Dios con la misma esencia divina. Ya, un solo Dios y la En misma tres esencia divina. personas. ¿Ya? Tres personas, ¿ya? Tres Ahora miren, personas con la misma esencia divina y un ya. solo Dios. Pregunta, la Trinidad, ojo, la Trinidad, ¿es un término bíblico? No, No. No, 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 pastor. pastor. ya, No. muy bien, No, todos estamos señor, de acuerdo ahí. Escuche bien, no ¿ah? es. Después no me vaya a llamar hereje, ¿ah? O sea, sí lo soy, pero no quiero que me lo diga. Si no Ahora, nos escuche talen para acá. tirarle piedra, ¿no? Mire, ¿ah? Término Trinidad no aparece en la Biblia. No El parece. concepto de la Trinidad, ojo, el concepto de la Trinidad aparece en la Biblia. Sí. Sí, 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 pastor. Sí. y la Sí, señor. doctrina está, pastor. Sí, señor. Ya, Sí, pastor. ¿Qué aparece? a ver, aguanten el coche, espérense. Aguanten el coche. Escúcheme bien, ¿ah? Trinidad es tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. Ese es concepto de Trinidad. Yo no estoy diciendo el concepto de la divinidad de Jesús. El concepto de la divinidad de Jesús sí está explícito en el Nuevo Testamento. Romanos 9:5, Juan 1:1, 1 Juan 5:20, Tito 2:13. Es clarísimo que a Jesús se le llama Dios. Pero el hecho de que Jesús sea Dios evidencia que hay Trinidad. No. No. El hecho de que Jesús sea Dios no evidencia que hay Trinidad. Lo máximo que podría evidenciar, ¿qué sería? Un binitarismo, pero no un trinitarismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, no, pero también en la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo es Dios. Sí, también lo dice. Pero nuevamente, Trinidad es la creencia en tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. ¿Ese concepto es expreso en la Biblia, sí o no? Así como le digo, tres personas en un solo Dios. ¿Aparece un versículo bíblico que diga que hay tres personas en un solo Dios? No, No. No, No, pastor. No pero hay. No, ¿El único cuál sería? todo el La contexto. coma Toma, juanina. Juanina. La coma Juanina, ¿sí o no? Ese sería el señor. único texto clarísimo que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya, la coma Juanina es un concepto absolutamente trinitario, porque te habla de tres personas diferentes y de un solo Dios verdadero. O sea, el concepto de Trinidad está en la coma Juanina. Pero si tú eliminas la coma Juanina porque sabes que no es parte del texto original, te pregunto, excluyendo ese texto, ¿hay otro texto que diga tres personas en un solo Dios verdadero? No podemos hacer doctrina de un solo verso, Exactamente no. pastor. Ya, claro. Entonces, la pregunta es, el concepto de Trinidad, ojo, primera pregunta, ¿la palabra Trinidad aparece en la Biblia? No. No. No, no, Señor. El concepto tres personas en un solo Dios aparece en la Biblia? Sí. sí, No. Sí, eso sí. señor. Sí. Sí, señor. No, no aparece en la No. Biblia. Ahora, ¿qué sí aparece en la Biblia?
Lo que aparece en la Biblia es, escúcheme bien, ¿ah? En la Biblia aparece que hay un único Dios en el mundo, ¿sí o no? ¿Eso es expreso en la Biblia o no es expreso en la Biblia? Sí. Sí, Ya. sí. Amén. Exacto, claro. En la Biblia también aparece que no hay tres dioses, sino un solo Dios. ¿Eso es expreso o no es expreso en la Biblia? Sí. Ya. Amén, amén. Amén. En la Biblia también aparece que el Padre es Dios. ¿Eso es expreso o no es expreso? Sí. Ya. Sí. Amén. Sí, En sí. la Amén. Biblia también aparece que Jesucristo es Dios. ¿Eso es expreso o no es expreso? Sí. Sí. Ya. Amén, Sí, amén. señor. En la Amén. Sí. Biblia también aparece que el Espíritu Santo es Dios. ¿Eso es expreso o no es expreso? Sí, sí. Amén, amén. Ya. Amén. Todas esas proposiciones son proposiciones sueltas. Es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, hay un solo Dios, no hay más dioses. Hay concepto. Pero esas proposiciones nunca se concluyen. Son proposiciones. Quien hace la tarea de concluirlo son los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia dicen, a ver un ratito, ¿cómo es posible que el Padre sea Dios, el Hijo sea Dios, el Espíritu Santo sea Dios y solamente hay un Dios? Y por eso es que el Nuevo Testamento tiene la semilla del concepto de la Trinidad. Ojo, tiene la semilla del concepto de la Trinidad, pero la Trinidad se desarrolla en la época de los padres de la iglesia, porque ellos son los primeros que concluyen que tres personas que son Dios no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Sí me dejan entender o no? Entonces, Amén, Sí, amén. señor. el Nuevo Testamento es el semillero teológico de la Trinidad, pero no es que contenga explícitamente la definición de Trinidad, porque la definición de Trinidad ya aparece en la época de los padres de la iglesia. No sé si me dejo entender. Pastor, pero en primera de Juan 5:7 es la coma juanina, pero enseguida sigue el versículo 8 y ese sí aclara que tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ya, sí, pero lo que pasa es que desde el versículo 6 donde dice en el cielo, hasta donde dice en la tierra, todo eso no aparece en el texto original. O Ah, sea, lo que dice el texto original es, y tres son los que dan testimonio, el espíritu, la sangre y el agua, creo, ¿no? Ya, sí. eso es lo que dice originalmente. Todo lo demás no aparecía en el texto original, Ah, ¿ok? Un texto espurio. Es un texto espurio, sí. Una pregunta, pastor. Bueno, algunos me Pastor, están pidiendo tengo 4 videos, creo 4 o 5 videos sobre la Trinidad. Si están interesados, porque hago todo un estudio excelente, inclusive analizando textos desde el Antiguo Testamento. Así que si alguien quiere, me avisa nada más. eh, Pastor, uno más. Mateo 17:21. ¿Ya? Mateo 17:21. También muy nombrado, que también dicen que es un texto espurio. Ya, este género no sale sino con ayuno y oración. Así es. Sí, tampoco aparece. Ok. Tampoco aparece. ¿Ya? Tampoco aparece en el texto bíblico. O bueno, en el textos griegos más antiguos. ¿Ok? Pastor, una pregunta. Sí. Bueno, he escuchado mucho que aunque sean espurios, pero se pueden predicar. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, yo creo que si bien es cierto los textos espurios no son necesariamente originales, pero no por eso van necesariamente contra la doctrina. Ahora, hay algunos que sí, por ejemplo, el caso de Marcos 16, ¿no? Pondrán las manos sobre los enfermos y si te picaran serpientes. Ya eso es muy, yo creo, estrafalario, ¿no? Eh, este género no sale sino con ayuno y oración, también es un poco estrafalario. Pero hay otros textos que no necesariamente contradicen el texto bíblico. Yo creo finalmente, hermanos, ¿no?
sin ánimo de generar una disputa o división en las congregaciones. Cada creyente debe adecuarse a la versión bíblica que usan en su iglesia. Hay iglesias que usan la Reina Valera, gloria a Dios, quédese con la Reina Valera, ¿no? Hay iglesias que prefieren no usar la Reina Valera y han cambiado otras versiones, la Biblia de las Américas o la Biblia, Nueva Biblia de los Hispanos, etcétera. Gloria a Dios. Y ahí no van a tener problema, porque no van a predicar de textos que no aparecen, porque esas versiones ya no agregan esos textos, ¿no? Hay versiones que usan la NBI, NTV y ya no tienen ese problema. Tal vez el problema viene un poco más para los que usamos Reina Valera, ¿no? Pero finalmente yo creo que un creyente se debe adecuar. Si ya está en la Reina Valera, predíquelo, pues, ¿no? Y si usted quiere mencionarlo, yo lo que hago es mencionar que esos textos no aparecen en los textos originales y sigo con la prédica, ¿no? Pero siempre con el cuidado, porque hay hermanos que a veces no entienden estas cosas y a veces eh, a uno lo acusan de ser hereje y cosas por el estilo, ¿no? Hermano, ¿y no podría pasar con estos tipos de textos que están agregados, que lo podría haber hecho, como se rumora mucho, la Iglesia Católica, así como, por ejemplo, los testigos de Jehová que tienen su versión y quitan algunas palabras, ¿no? La modificaron a su conveniencia? ¿No podría haber pasado eso? ¿No hay un riesgo de que eso haya pasado en la historia? Sí es posible, por ejemplo, Romanos 8:1, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, eso es lo que dice el texto original, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la Reina Valera, usando el texto recibido, ya no el texto crítico, porque el texto crítico ya no tiene ese texto, agregan, esto es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, esa frase, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, te hace una condicional de salvación o no. Porque te está diciendo, Claro. lo que te Sí, está claro, diciendo es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, siempre y cuando andes en el Espíritu, en no en espíritu. la carne. Entonces ya te está condicionando una salvación. Es posible que esa adición que se hizo lo hiciera algún monje monástico, en algún monasterio, algún copista le pusiera eso porque decía estos cristianos son unos mundanos, carnales. Entonces hay que decirles que si andan como el mundo, no van a ser salvos. ¿Se dan cuenta o no? De alguna Pastor, manera, la teología de algunos copistas ha sido insertada en los textos del Nuevo Testamento, en las copias de los textos. Eso sí es posible. Pero por eso Pastor, la crítica textual ha ayudado muchísimo a poder depurar. ¿Ok? pastor, pastor, perdón, por eso, al decir eso ahora, por eso hay muchas personas que creen que se pierde la salvación por el Claro, condicionante que usted acaba de decir. sí, y usan el texto de la Reina Valera y pues llegan a conclusiones que no es correcto tampoco, ¿no? Así pastor, es. pero ese versículo, bueno, yo no lo tomaría como de manera condicional o en modo condicional, sino más bien en modo indicativo, ¿no? Por el contexto y por lo que dice el mismo apóstol en el, no sé si en el versículo 4 y en el versículo 9, que afirma que el cristiano no anda en la carne, sino en el espíritu. Entonces, bueno, aunque, bueno, no sé qué opine. Claro. O sea, la incongruencia del versículo está en el hecho de que para Pablo ningún cristiano anda en la carne. Entonces, para Pablo los cristianos andan en el espíritu, no andan en la carne. Por lo tanto, el texto tiene sentido que diga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás. Pero ponerle, esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, O sea, ¿no? sería, pastor, una redundancia que puede ocasionar una mala interpretación a Claro, conveniencia de los claro, casos. claro. Podría ser creer que hay creyentes que sí andan en la carne y creyentes que andan en el espíritu. Pero para la teología paulina solamente hay creyentes que andan en el espíritu.
a pesar de que sean carnales, pero eso ya es harina de otro costal, ¿no? Eso ya tiene que ver con la teología paulina en Corintios. En Corintios Eso iba a 10, decir. dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, Claro, ¿sí? exacto. Andamos en la Aparte, carne, pero no no vivimos, no militamos. militamos, O no sea que estamos, eso, no prestamos nuestro cuerpo, decía el apóstol Pablo, para hacer cosas que no convienen. claro, Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero pastor, exacto. una pregunta, Sí, porque también entiendo que como la salvación es un proceso, perdón, la santificación es un proceso en la que te lleva a la madurez de tu andar en el Espíritu. Porque de hecho, hablamos de que ahora mismo los corintios eran carnales, pero eran cristianos. Y entiendo, por ende, bíblicamente que eran salvos. Entonces, me explico lo que quiero dejar dicho. ujú. Ya, ¿cuál sería la pregunta entonces allí? De que ese versículo que dice, lo que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu, es Ya, algo como que denota, no sé si me doy a explicar bien lo que quiero decir, porque no ya. puedo hablar mucho donde estoy, por eso que estoy hablando así. Sí, algunos creen que es como que una explicación de los que están justificados. Pero la realidad es que, aún tomado en sentido positivo o en sentido negativo, la frase no está en el texto original. Pastor, una pregunta. ¿Hay como una tercera opción aparte del texto recibido y del texto crítico? No, solo tenemos texto crítico y texto recibido. Ujú. Gracias. La base de la Reina Valera es texto recibido. La base de las versiones modernas es texto crítico. ¿Ok? Pastor, Sí. creo que en Romanos 8:1 hace una clara diferencia, porque dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y hasta ahí está firme. Ya la parte B ya es una comparación a lo opuesto, porque los que andan en la carne es obvio, no son conocidos, porque sus frutos, sus obras demuestran lo contrario a los que andan en el Espíritu. Es un paralelismo ahí, como un proverbio. Ya es posible, como le digo, sea tomado de manera positiva o negativa, la realidad es que no formaba parte del texto original. O sea, esa es la realidad. Y al no formar parte del texto original, no debería ni siquiera interpretarse, pienso yo, ¿no? Bueno, Sí, algo pastor, es que que casi estoy mirando siempre esta parte, se algo, perdón, utiliza con el propósito negativo, ¿va? Pero si nosotros, ya que sabemos que no está, si nosotros somos un poquito más detallistas, aún así, no estando, pudiéramos interpretarlo de la manera que Pablo lo entendía, porque para Pablo, Pablo le estaba escribiendo a los romanos que se gloriaban, a los creyentes de Roma que se gloriaban en la carne. ¿Y cuál era? Que confiaban en la circuncisión, que confiaban en la ley. Entonces, todo eso es lo que Pablo les quisiera decir, que no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque no andan, ya no se glorían en lo que se gloriaban los judíos a los cuales le está escribiendo Pablo. Ujú. Sí, válido. Hay comentarios bíblicos que comentan la frase. No sé si lo hace este excelente comentarista William Barclay, pero voy a investigarlo y les paso a ver qué cosa dice Barclay sobre eso. Pastor, Sí, porque miren como, perdón. Este, la versión de la palabra preservada de Eduardo Flores, según los manuscritos bizantinos de la familia 35, ¿podría decir algo respecto a esa versión? ¿O de ya, Wilbur Pickering? ya, ¿Cuán buena es? no conozco esa versión, pero los manuscritos bizantinos se conocen como texto mayoritario. ¿Ya? El texto mayoritario o texto bizantino es el texto que se ha preservado también en el texto recibido.
O sea, el texto recibido y el texto bizantino o texto mayoritario son muy parecidos. Pero la realidad es que el texto bizantino es un texto muy modificado, es un texto mejorado. Por lo tanto, no es un texto original. El texto más original, o sea, los estudiosos están de acuerdo que los textos más originales son de la familia de Alejandría, no de la familia ni occidental ni de la familia bizantina, sino Alejandría. Acá lo voy a explicar, miren, ya como que voy terminando también, miren, habían tres lugares en el antiguo mundo donde se preservaban los manuscritos griegos. Uno era acá, ya, este es Roma, ¿no? Italia, donde se preservaban los manuscritos de la familia occidental. Occidental. Acá en Asia estaban los manuscritos de la familia bizantina, o sea, manuscritos bizantinos. Y aquí estaban los manuscritos alejandrinos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, estos se llaman familias Amén. textuales. Manuscritos que comparten las mismas copias, hasta los mismos errores de transmisión. Entonces, depende si es que la familia es, si el manuscrito pertenece a la familia alejandrina, bizantina u occidental. Ahora, ¿cuáles son las características de cada una de estas familias? Acá lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver, ¿no? Eh, Acá hay bastante. Esto lo voy a mandar, ¿ya? Dice, la lectura cuyo origen proviene de una familia textual que tiene la reputación de preservar el texto con más precisión, debe ser preferida. Es decir, si tú tienes un manuscrito, miren, si tú tienes un manuscrito de la familia alejandrina, occidental o bizantina, ¿cuál prefieres tú primero? El manuscrito de la familia alejandrina, porque se sabe que los alejandrinos copiaban mejor el texto que los occidentales y que los bizantinos. Los bizantinos tienden a cambiar las palabras para hacerlo un estilo más fluido. Inclusive suavizan palabras para que no sea muy rudo. Y los occidentales tienden a parafrasear las palabras del Nuevo Testamento. ¿Me dejan entender o no? Claro, con Entonces, razón el alejandrino es más seguro. los textos alejandrinos son mucho más seguros que los occidentales y que los bizantinos. Entonces, cuando uno va a hacer crítica textual, tiene que preferir manuscritos de la familia alejandrina. Si no, y entre la familia alejandrina, bizantina y occidental, es alejandrina. Y si fuera entre la familia occidental y bizantina, la occidental antes que la bizantina. ¿Se da cuenta, no? Esa es una regla. Entonces, por ejemplo, si usted tiene el Códice de Besa y el Códice de Besa es de la familia occidental y usted tiene el Códice Vaticano que es de la familia alejandrina, ¿cuál tiene que preferir? Alejandrino. El texto alejandrino, porque es el que mejor se ha preservado. ¿Ve? Por ejemplo, ¿no? Miren acá. La evidencia interna. La lectura sin pulir debe ser preferida. O sea, una lectura más brusca es una lectura más original. Una lectura arreglada es una lectura manipulada. ¿Ve? Muchos escribas trataron de suavizar o mejorar el texto. De allí que los estudiosos prefieren la lectura que sea más ruda, más tosca, porque es la versión original. Por ejemplo, en el texto crítico, tú te vas a Lucas 11:2-4. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Pero tú te vas a así dice la familia bizantina. Así dice el texto mayoritario. Así dice el texto recibido. Pero si tú te vas al texto crítico, si tú te vas al texto alejandrino, el texto dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Punto. La frase, nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todas esas frases han sido mejoradas. Son estilos agregados al Padre Nuestro que no formaban el texto original de la oración. ¿Se da cuenta o no? Y eso lo sabemos por los manuscritos alejandrinos, que son los mejores preservados en comparación con el texto mayoritario. La lectura más corta debe ser preferida, porque antiguamente eran ampliadas, ¿no? Por ejemplo, si el texto dice, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, el texto original no decía Jesús, decía él, y salió él y vio una gran multitud. Ahora, allí la corrección Jesús por él estaría bien, ¿sí o no? Sí, porque están señalando. Él, Claro. Claro, o una sea, persona. no le quita nada al texto, No le quita. pero la pregunta es, ¿Jesús era la palabra original? No, pues, No. no era la palabra original. No. Es un arreglo de estilo que han hecho. Pero si yo quiero ver cómo lo dejó escrito Marcos, tengo que verlo con el pronombre él, no con el nombre Jesús. Si yo veo el nombre Jesús, es una corrupción. ¿Sí me dejan entender o no? Es una corrupción literaria. Pero no afecta en nada, pastor. Claro, no le afecta en nada. No, o sea, no le quita nada al relato. Y por tanto no se podría estar puntualizando cada rato algo que no altera en realidad el texto. Claro, pero algunos escribas decían mejor para que no se confundan, le cambio a Jesús. Pero ese cambio es un cambio deliberado, pues, ¿no? Que justamente de eso lo que usted está diciendo, se cogen bastantes ateos y ahí es donde sacan, ¿no? Lo que está mal escrito en la Biblia. Y eso se multiplica en realidad, cuando en realidad son arreglos, como usted dice, ¿no? Que no afectan en realidad. Claro, en esencia no hay ninguna afectación, ¿no? Pastor Abraham, se pudiera pensar que este tipo de situaciones que hay tuvo algún precedente cuando se le incluyó los versículos y los capítulos, que fue Sí, necesario incluir, por ejemplo, Jesús porque se toma por perícopas o textos aislados. sí, es posible, porque recuerde que los manuscritos más antiguos son los alejandrinos. Los textos más recientes son los textos bizantinos. Y ya para esa época es posible que hayan habido también capítulos, versículos, y por eso es que se han sentido más en la libertad de ir modificando tal vez, ¿no? Para mejorar la perícopa o darle un contexto a la perícopa, ¿no? Muy Es bien, que algunos principios intrínsecos al momento de estudiar esto. La lectura que mejor encaja con el estilo y el vocabulario del autor debe ser preferida. Ya, o sea, si yo veo un texto que parece que ha sido corrompido, ¿no? Y digo corrompido en el sentido bueno, o sea, no es no es que la Biblia esté corrompida, sino que ha habido algún cambio deliberado por el copista, ¿no? Si ha habido algún cambio, yo tengo que elegir la lectura que haya sido, que emplee el vocabulario del autor en todo el libro. Tengo que ver la lectura que mejor encaja con el contexto y con la teología del autor. Y tengo que ver la lectura que sea la menos armonizada. ¿Por qué siempre se escoge el texto más rudo, más crudo, menos armonizado? Porque se supone que la gente tiende a arreglar las cosas, no a desarreglarlas. Se supone que el copista
si ve que hay una construcción mal hecha, ¿qué va a hacer? Arreglar la construcción para que se vea mejor. No Entonces, la entendí. tendencia va a ser en arreglar el estilo, no en desarreglarlo. Pero si tú encuentras un manuscrito que tiene una sintaxis más compleja, tiene una estructura más compleja, tienes que preferir esa por sobre la otra que es mejorada. ¿Y por qué tienes que preferirla? Porque la tendencia siempre es a mejorar, no a malograr el texto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bajo todos esos criterios, considerando evidencias internas, es decir, externas, manuscritos más antiguos, distribución geográfica, familia textual, considerando esos aspectos, la lectura omitida tiene más sentido en el texto. O sea, hablando de Efesios 1, la frase en Éfeso, que no aparece en algunos manuscritos, pero en otros sí, la pregunta, ¿se acuerda que un hermano dijo, no? Hace un momento. Entonces, ¿qué debemos decir? ¿Que fue para Éfeso o no? Aplicando los criterios de la evidencia externa. ¿Qué aparecen los manuscritos más antiguos en griego? Número 2, ¿aparece en alejandrinos o aparece en bizantinos o en occidentales? ¿Me dejan entender o no? Número 3, ¿a qué familia textual pertenece? ¿Esa familia textual trataba de mantener el texto original o tendía a mejorar el texto? Considerando esos aspectos, en la evidencia externa podemos concluir que la frase en Éfeso de Efesios 1:1 no aparecía ahí, no estaba ahí, porque no aparece en los manuscritos más antiguos y no aparece en la familia alejandrina, pero sí bizantina. Número 2, evidencias internas. La lectura que no sea pulida, la lectura más corta y los principios intrínsecos deben llevarnos a deducir si es que la frase estaba o no en Efesios 1:1. Y considerando todos esos aspectos, podemos concluir que la frase ha sido agregada. En Éfeso es una frase agregada, no estaba allí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si el libro a los Efesios no fue a los Efesios, ¿a quién fue? No lo sabemos. Pero haya sido a los Efesios, a los magnesianos, a los laodicenses, a los de Santiago de Ica, a donde haya sido, es palabra de Dios. Y de eso tenemos que estar convencidos, de que es palabra de Dios. Sea o no para Éfeso, da igual, es la palabra de Dios. Muy bien. Algunos recursos que nos van a ayudar a estudiar un poco sobre manuscritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland, edición 28, lo tengo en PDF, si lo quieren también me escriben para poder enviarles. El comentario textual al Nuevo Testamento griego. Esto se usa como complemento del Nuevo Testamento griego, ¿ya? Y ese está en español, de Bruce Medher. También me escriben si quieren que se los envíe, ¿ya? Allí te explican las variantes textuales. Allí Bruce Metzger hace una variante textual interesante, ¿no? Hace comentarios sobre las variantes textuales. Luego, esta ficha pequeña, ¿no? Uy. Luego, esta ficha pequeña, que también les voy a mandar una foto, ¿no? Donde van a ver los distintos manuscritos, papiros, manuscritos y con fecha y todo lo demás, ¿ya? El Nuevo Testamento Interlineal de Francisco Lacueva, editorial CLIE, pero actualmente ha salido un interlineal académico del Nuevo Testamento, mucho mejor, más ampliado, más interesante, de Francisco Lacueva también, ¿ya? O el Nuevo Testamento griego español palabra por palabra. Ese testamento griego palabra por palabra del Satames lo tengo en PDF, si quieren también me escriben y se los envío. Si quiere seguir analizando, puede leer Introducción a la Crítica Textual del Nuevo Testamento de Harold Greenlee. Puede también buscar el libro Crítica Textual del Nuevo Testamento, una guía concisa de David Alan Black. Y puede leer los textos y manuscritos del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí, básicamente hay en inglés. Hay muy poca información en español.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Sí, pastor, por ejemplo, en la Biblia de los testigos de Jehová, en Marcos 16, por ejemplo, ahí hay la acotación y están las dos conclusiones, conclusión larga y conclusión corta. Lo mismo haciendo la diferencia en la Biblia latinoamericana de los católicos, también hace alusión, que dice que lo que viene es una continuación, una breve reseña de las apariciones de Jesús. Y en las dos versiones, por ejemplo, en Éfeso, está entre paréntesis, una entre corchetes. Entonces, hay unas traducciones que sí especifican que los textos han sido añadidos o el tipo de- de cambios que ha habido en la trayectoria de los copistas. Claro, por eso es que le digo, hermanos, que honestamente, siendo sinceros, la Reina Valera, aunque yo entiendo que amamos y nos gusta la Reina Valera, ¿no? Pero, siendo más honestos y ya en estudios bíblicos más avanzados, no se puede usar Reina Valera porque no te da información sobre esos textos, ¿no? Se tiene que utilizar ya otras versiones, Biblia latinoamericana, Biblia de las Américas, en su Biblia de estudio, principalmente la Biblia de Jerusalén, quinta edición, es una excelente y extraordinaria Biblia católica que nos va a ayudar a tener más información crítica también, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario, duda, Pastor, herejía? Sí. no, no, Profesor, era, si se están haciendo Yo. traducciones nuevas al lenguaje actual, ¿por qué suavizan más las palabras en cuanto a las Biblias que tenemos más antiguas? Ya, el lenguaje está en evolución. Y el lenguaje, al estar en evolución, evidentemente, aún el significado de algunas palabras van cambiando, ¿no? Es como la expresión nunca jamás. Si usted se pone a pensar, la expresión nunca, nunca jamás termina a ser una expresión incorrecta, porque nunca es no y jamás es no, ¿no? No, perdón. La expresión por siempre jamás, ¿no? La expresión por siempre jamás. Por siempre es constante y jamás es nunca. Entonces, por siempre jamás es una construcción incorrecta desde el punto de vista de nosotros, pero en el mundo antiguo sí, sí era posible. Entonces, esta evolución del idioma nos lleva a nosotros a pensar de que hay que ir mejorando algunos términos o expresiones de las versiones antiguas, ¿no? No sé si es que las versiones modernas tienden a suavizar, pero lo que sí hacen es tienden a hacer un lenguaje que sea mucho más accesible para muchos creyentes. Ahora, miren, quiero que seamos sinceros también. Nuestros países latinoamericanos son países con un bajo interés en la lectura. Y no solamente eso, son países cuya comprensión de lectura no llega ni al 10%. O sea, uno puede leerse 500 páginas y no ha aprendido ni 10% de lo que ha leído. ¿Se da cuenta? Ahora, si le da la Reina Valera, menos, pues, menos. Entonces, por eso es que las versiones modernas tienden a ser con un lenguaje más sencillo. Porque la realidad cultural es que en Latinoamérica la gente no entiende lo que lee. Y si le pones términos y construcciones más arcaicas y antiguas, menos va a entender lo que está leyendo. Yo particularmente, por ejemplo, a mis hijos, cuando van a la iglesia, llevan su Reina Valera. Pero cuando yo hago devocionales, aun cuando yo hago mis devocionales, uso la Nueva Traducción Viviente o la Dios habla hoy. Porque mi interés es entender y entender de una sola lectura. ¿Se da cuenta o no? Porque yo estoy en ese momento edificando mi alma, nutriéndome. Ahora, si yo quiero ya hacer un estudio bíblico, no voy a usar NTV, no voy a usar NBI, no voy a usar Dios habla hoy. Ahí sí tengo que usar ya otras versiones. ¿Se da cuenta o no? Hacer un estudio más profundo. Pero en un sentido devocional, yo no recomendaría versiones muy complejas de leer, ¿no? Sí, hermano Mauricio tiene una pregunta, creo.
Sí, pastor, aquí para añadir, bueno, lo vimos acá en ITEL en crítica textual, que estos textos que de pronto aparecen como espurios y todo esto, o añadidos, los que lo hicieron fue para, no para malversar la idea del texto original, sino más bien para enfatizar o afirmar la dilación del pensamiento del autor, pastor, nunca con la intención de pronto de malinterpretar o de pronto de malversar el tema teológico de la Biblia, pastor. Era solamente ese apunte, pastor. Sí, Muchas gracias, gracias. hermano. Sí, evidentemente la intención ha sido en muchos casos armonizar. Sin embargo, los estudiosos quieren volver al texto original, como era el texto original, y ahí es donde hay todo ese proceso de crítica textual, ¿no? Sí, hermano Leonardo Riquelme y luego el hermano Abraham Roldán. Pastor, por lo que yo he entendido más o menos, entonces nunca vamos a tener una Biblia perfecta. Una traducción perfecta no. Una traducción perfecta no. Miren, la Biblia es la palabra de Dios. ¿La Biblia se puede equivocar? ¿Se puede equivocar la Biblia? No, No. porque es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿las traducciones se pueden equivocar? Claro. Sí. Ya, entonces, cuando hablamos de la Biblia como palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, en sus conceptos teológicos, nunca se va a equivocar. Pero cuando hablamos de traducciones, las traducciones son perfectibles. ¿Ok? Muy bien. Sí, hermano Abraham. Rogelio. Sí, pastor, gracias. En cuanto a una de las evidencias externas que nos mencionaba, que es de los manuscritos más antiguos. Bueno, no sé, tengo un poquito de problema con eso porque si nos mencionó que hubo manuscritos eh, que los escribieron personas que ni siquiera pues sabían leer, no sabían escribir, sino que copiaban tal cual. O sea, ¿qué confianza podemos tener en un manuscrito que, pues sí, lo hizo una persona que no sabía ni leer ni escribir, o que Ya, por la persecución que hubo no lo alcanzó a copiar completamente, o qué sé yo? ya. El caso que le mencioné no es un caso general, ¿ya? O sea, es un caso, digamos, muy extremo, ¿ya? No es que haya sido la constante, no es que todos los cristianos hayan sido ignorantes, habían cristianos muy cultos porque eran también de habla griega, ¿no? Entonces, digamos que el caso que mencioné es un caso muy extremo, no era la constante. Pero también hay que recordar que hubo muchos contextos en los que se escribió, por eso es que finalmente los manuscritos alejandrinos son mucho mejores que los bizantinos y los occidentales, porque los bizantinos y los occidentales trataron de embellecer el texto, mejorar el estilo, y eso finalmente fue corrompiendo también el texto, ¿no? Fue alterándolo. Entonces, no solamente de algunos que tal vez no sabían, sino de algunos que eran diestros también en la gramática, diestros en el copiado, pero que se vieron impelidos a mejorar el texto. ¿Se da cuenta? Desde los dos bandos siempre ha habido, ¿no? Sí, hermano, ¿alguien más? Nadie más creo. Yo, pastor, Sí, hermano, tengo una escuchamos. pregunta. ¿Hay también textos espurios en el Antiguo Testamento? Lo que pasa que el otro día estaba comparando una versión latinoamericana con la Reina Valera y en Daniel 3:25, en la latinoamericana no aparece la segunda parte. ¿Ya? Daniel 3:25 me dice, hermana. Sí, Ya, a ver, vamos a ver un ratito. A ver, déjenme comprobar la calle. Ya, allí dice, y el rey respondió, dijo, mirad, veo cuatro hombres sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Ya. Y la Reina Valera. Ya. ¿Cuál es la frase que no aparece, dice? Que dice que el aspecto del cuarto, o sea, no lo nombra, solo nombra a 3. Ah. ¿Y en dónde menciona solo 3? ¿Se acuerda? En la latinoamericana, En la sí, versión así se llama latinoamericana. la versión. Qué raro, vamos a buscar Sí, ya. no sé si solo en esa Biblia o sea, que tenga un error o en todas. Ya, vamos a ver acá ya. 3:24, ¿no? 3:25. A 3:25, ¿no? A ver acá. Mm, Ya. Solo que aquí. Bueno, acá sí veo, hermana. En esta Biblia latinoamericana sí dice. De repente ha sido un error de tipeo de la que usted ha visto. Pero acá, por ejemplo, esta es Biblia latinoamericana, ¿ve? Biblia latinoamericana y dice 3:25. Aquí está. Miren, el rey respondió, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Ah, entonces va a ser en la Biblia que tenemos aquí. Ya, tal vez sea un error de tipeo, creo yo. ¿Y si existen textos espurios en el Antiguo Testamento? Sí, hay algunos textos espurios que se han hecho, pero por razones un poco más teológicas. Por ejemplo, es un texto discutido y Salmos 22:16, donde dice, siento como un león en mis manos y mis pies. Pero el texto original posiblemente no dice siento como un león, sino taladraron mis manos y mis pies. Si el texto dice taladraron mis manos y mis pies, nos recuerda la crucifixión. Los judíos cambiaron Ka'aru, que es taladraron, por Ka'ari, que es como león. Mire cómo una sola letra puede cambiar el sentido completo del versículo. Entonces los rabinos probablemente cambiaron para que no se lea como si el texto hablara de la resurrección, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya, ok, muy bien. Bien, hermanos, gracias por su tiempo. De todas formas, me hacen acordar todo lo que les prometí y se los envío por WhatsApp, ¿ya? Estamos en contacto, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, hermanos. pastor. Bendiga, hermanos. Buenas Muchas noches. gracias, pastor. Buenas Bendiciones, noches. pastor. Buenas noches. Bendiga, Gracias, pastor. pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones, mis hermano. hermanos. Descansen. Bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones, pastor.